Hola, soy Daniela González, la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana desde el año 2018. Es una federación que aglutina 546 sociedades musicales a lo largo de todo nuestro territorio. Llevo en el mundo de la música desde los 6 años, creo recordar, que se empezó a formar mi banda de música en mi pueblo. Yo soy un pueblecito muy chiquitín que se llama Chilches. Y bueno, pues vinieron a buscar socios y en ese momento yo dije, yo me quiero apuntar a la banda, y sí que recuerdo esa frase de mi padre que me dijo, oye, que si te apuntas no te vas a borrar enseguida. Y bueno, ya me veis, muchísimos años después sigo aquí. Yo inicié mis estudios con el instrumento, con el oboe, pero cuando pasé al conservatorio, bueno, pues en aquel entonces no habían profesores de todo y tuve que coger el clarinete. Y claro, el oboe en la banda y el clarinete en conservatorio, pues como que no podía ser. Así que al final decidí quedarme con el clarinete, cosa que, bueno, estoy muy contenta de haber sacado la carrera de él. Pero hoy en día estoy más en el ámbito de la gestión. En la federación tenemos una unidad artística muy especial, que es la banda de mujeres. La verdad es que es una de las unidades artísticas más querida y la que más demandada está hoy en día, justamente para visibilizar el talento femenino que tenemos en nuestra comunidad valenciana en todos los ámbitos, no solamente como músicos y músicas, tanto a nivel de los instrumentos que se tocan, sino a nivel de compositoras, a nivel de directoras y también de gestoras musicales, porque hoy en día ya tenemos muchísimas presidentas en todas nuestras sociedades musicales y se ha avanzado muchísimo en este tema, pero creemos que aún falta mucho por hacer. Hoy en día sigue siendo muy importante tener referentes femeninos en nuestra vida. A mí no se me hubiera imaginado nunca a los 6 años o a los 7 cuando entré en la banda que podía ser compositora o directora de banda, y hoy en día eso sí que es posible. Así que os animo a seguir por esa senda y que os incorporéis en el mundo de la música y de la cultura. Para los niños con mi condición, practicar el piano o cualquier instrumento musical es un gran reto. Nuestro sistema neurológico rechaza los movimientos repetitivos y la debilidad muscular hace que la ejecución del instrumento sea aún más difícil. Pero la práctica del piano hace que la música destape su magia. El meu nom és Neus Bercher. Jo vaig començar dins del món de la música com tants altres músics valencians a través de la banda del meu poble, i posteriorment, amb el temps, vaig anar descobrint quines eren les meves passions, que era tant la música com la docència. I això és el que m'he dedicat tots aquests anys, fins que he tingut l'oportunitat de començar a treballar en equips directius, en diferents tipus de càrrecs. En aquest moment soc la directora del Conservatori Mestre Verd de Carcaixent. Com sabeu, tradicionalment el món de la música ha estat un món vetat o difícil per a les dones, però crec que és una situació que en els últims anys està canviant a una velocitat molt ràpida. Ja podem trobar dones de directores, de compositores, també en càrrecs, en aquest cas, de lideratge, i és el que a mi m'agradaria transmetre a les noves generacions. En aquest cas sempre pense que per a les meves alumnes no m'agradaria ser tant un referent, sinó que elles vegin en mi algo natural, que ho hagin viscut, i quan elles es sorgisca en el futur l'oportunitat d'entrar a un càrrec, de liderar un grup de persones, que no tinguin ni tan sols que plantejar-se si són capaces o no ho són. Són tan capaces com qualsevol altra persona. Per a mi la música és tot, és la meva vida. No sabria viure sense ella. És que no hi ha més. Vaig començar a la música molt pronte, pràcticament en 6 anys, perquè a ma casa sempre hi havia música. Mon pare era músic, tinc un germà que és músic. Aleshores jo anava darrere de mon pare sempre i degut a això vaig començar. El meu primer instrument va ser el saxo, perquè mon pare tocava el saxo. Després, allà als 12 anys, em vaig canviar a la flauta, on he desenvolupat tota la meva carrera. A partir de 1997 comencen els meus estudis de direcció. Des de l'any 97 formo part de la xarxa de conservatoris públics de la Comunitat Valenciana, en l'assignatura de cor i orquestra. Actualment tinc l'especialitat de cor i estic al Conservatori Melchor Gomis d'Ontinyent. En la meva vida hi ha hagut uns moments que han sigut claus. El primer d'ells va ser el 2016, quan vaig dirigir per primera vegada la Banda Federal de Dones. I la música em va portar a la ràdio.
primer com a col·laboradora en un programa i actualment com a directora i presentadora d'un programa d'A Ràdio que s'anomena Fem Banda. Jo anime a totes les xiques a estudiar direcció si ens agrada o qualsevol altra especialitat. Que no tinguin por, que trenquen aquestes barreres que de vegades sempre ens fiquen, que no tinguem encara tot el camí fet, perquè amb il·lusió i ganes tot es pot aconseguir. Para mí la música ha sido sinónimo de unión. Unión con mi familia, con las amistades, unión con el público, con la sala y, por supuesto, unión con las obras musicales. Hoy mismo he sentido la conexión con el público, estrenando una obra de Héctor Suter y cantando obras de compositoras como Alma Mahler, Ángeles López Artiga, Matilde Salvador o Claudia Montero. Una conexión preciosa, espiritual casi. La música para mí, más allá de lo profesional, es compartir, es disfrutar, es acción, movimiento, ritmo, pasión. La música en la educación ayuda a apreciar la belleza en todas las cosas, apreciar la belleza en las relaciones humanas y hacer un mundo más colaborativo y cooperativo. La música es un amigo o amiga que nunca falla, es indispensable. Podría resumir la música en una frase. Para mí es como respirar la vida. Thank you.